el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Inclina tu rostro, hermano. Amado Padre, nos sometemos a lo que tú tienes que decirnos y a lo que nos estás diciendo ya en estos textos, Señor. Queremos ser guiados por ti, queremos entender tu palabra, por lo que te rogamos y pedimos, Padre nuestro, que reinas en el cielo, que tu presencia descienda sobre nosotros ahora mismo, Señor, para darnos el entendimiento, para iluminar nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que estas verdades, lejos de ser simple información, sea transformación, poder, unción, pasión y amor en nosotros, Señor, y santidad. Santifícanos, Señor. Queremos serte fieles, ser obedientes a tu voluntad, Dios mío. Danos concentración. Permite que el predicador, Señor, sea elocuente y pueda exponer fielmente tu palabra, y que los oyentes puedan estar atentos y desechar el cansancio, la distracción o cualquier otra cosa que nos desenfoque, Señor, de lo que tienes que hablarnos tú en esta noche. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Pablo en el capítulo 2 de su carta de Efesios ya ha dejado claro que los gentiles fue a quienes él les escribió, ¿no es cierto? Y que estos gentiles de la región de Asia fueron llevados de la muerte a la vida. No sé si recuerdan que capítulos anteriores él escribió a los gentiles diciéndole, y él, es decir, Dios, os dio vida a vosotros, ¿cuándo qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la verdad es que la condición en la que los gentiles estuvieron antes de ser salvados por Dios en Cristo era esa: muertos, no enfermos, no distraídos, no simplemente dormidos, muertos. Pero ahora en Cristo, Pablo dice que están juntamente con Él, resucitados y sentados también con Él en los lugares celestiales. Y podemos leer eso en el capítulo 2, versículo 6 de su carta. Pablo también ha escrito que antes ellos, los gentiles, estaban lejos de Dios, pero ahora están en Cristo, están cerca. Antes eran extranjeros, pero Pablo dice que ahora son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Antes había un muro que los dividía, pero ahora son parte del Israel de Dios y conforman junto con los judíos un nuevo hombre, un solo cuerpo, un solo pueblo. ¿Lo recuerdan, verdad? Y estas son verdades que Pablo ya ha expuesto con mucha firmeza en los capítulos anteriores, y nosotros hemos venido enseñando esto. Ahora, en la segunda mitad de su carta, Pablo ya no se va a concentrar en lo indicativo. Es decir, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo ha estado, por así decirlo, usando una estructura de su texto simplemente informativa. Y quizá deba quitar el simplemente, porque no es tan simple.
Pero él ha estado informando, indicando. ¿Qué ha estado indicando, Sammy? Pablo ha estado escribiendo, ha escrito del capítulo 1 al capítulo 3, lo que Dios ha hecho en Cristo y lo que Dios ha hecho ya para los creyentes en Cristo. Pero ahora Pablo ya deja de tener ese sentido indicativo y ahora va a pasar o ya está en el ámbito imperativo. Cuando hablamos de un texto imperativo, estamos hablando de un texto que da una orden. Es decir, Pablo ya aquí está hablando no de lo que Dios ha hecho en Cristo para los creyentes, sino ahora lo que el creyente en Cristo debe hacer. Previamente él ha rogado, como vemos en el inicio del capítulo 4 de Efesios, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Interesante palabra. Él ha rogado que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Pablo ha pedido que vivan los creyentes con humildad y mansedumbre, buscando la verdadera unidad del Espíritu que proviene únicamente de conocer a Cristo. Aquellos que conocen a Cristo son aquellos que pueden hablar conociendo de verdad la unidad a la que Dios quiere que vivamos. El cuerpo de Cristo, así como no es sometido a desmembramientos, tampoco debe suceder con la iglesia universal de Dios. Y Pablo dice en el capítulo 4, versículo 16, que esta unidad que Dios quiere de su pueblo, de su iglesia, únicamente puede crecer en el terreno del amor. En amor, dice Pablo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Puesto que la unidad está compuesta, hermanos, de todas sus partes, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de un ser humano por completo, este ser humano está compuesto de sus brazos, sus piernas, sus ojos, su cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no significa, cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de uniformidad, ¿me entienden? Aquí en la iglesia, nosotros, en la iglesia local, queremos ser una iglesia unida. ¿Amén? ¿Cuántos quieren una iglesia unida? Muy bien. Pero ¿cuántos quieren una iglesia en la que todos sean igualitos? Qué feo debe ser, ¿no es cierto? Qué terrible que todos sean como yo. Se viene abajo, gracia urbana. Cada uno de nosotros tiene su peculiaridad. Y eso es lo que nos hace especiales en el cuerpo de Cristo. Dios en Cristo ha creado una nueva sociedad, un nuevo pueblo, una nueva humanidad. Pero así como hay una nueva humanidad, una nueva sociedad, un nuevo pueblo, como está compuesto obviamente de nuevas criaturas, debemos nosotros vivir bajo nuevos valores también. Amén. Y es de eso de lo que Pablo está empezando a hablar aquí en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, empieza diciendo Pablo. Y hermanos, lo que debe quedar claro cuando leemos esta parte o el inicio de esta sección es que hasta el momento, de principio a fin, todo Efesios o toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hermanos, es palabra del Señor. Amén. Lo que vamos a escuchar ahora es lo que Dios ha, en su soberanía, decretado, decidido, permitido que se registre para que nosotros hoy lo escuchemos y hoy empecemos a aplicarlo. Amén. De principio a fin, Pablo dice: esto les digo y requiero en el Señor. Lo que Pablo ha escrito no lo escribe porque se le ocurrió, es mandamiento de Dios. ¿Y qué dice? Ya no anden como los otros gentiles, les dice a gentiles. Curioso. Pero es que tiene total sentido, porque habían gentiles que eran ya creyentes, pero habían gentiles que no lo eran, que todavía seguían viviendo en
de la manera como normalmente vivían los gentiles. Estos, dice Pablo, que vivían en la vanidad de su mente. ¿Qué querrá decir esto? Pablo dice que ellos se conducían en los deseos de su carne y de los pensamientos. Y lo que podemos notar, hermanos, es que Pablo en esta parte se preocupa muchísimo en la mente del creyente. Pero antes explica cómo luce una mente que está distorsionada por el pecado. Hay muchas palabras que nos llevan a sostener este punto de vista. ¿Por qué? Porque rápidamente nada más, si tú empiezas desde el versículo 17, Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Y luego dice: perdieron toda sensibilidad, se entregaron, mas vosotros habéis aprendido. O sea, hay varias palabras. E incluso el versículo 23 que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, Pablo lo que va a explicarnos ahora es básicamente esto: que en la mente del ser humano está el inicio o el terreno propicio en el que puede crecer tanto la maldad como la bondad. Y eso es lo que vamos a ver. Y es curioso que tiene un paralelo con el capítulo 1 de Romanos, cuando Pablo dice que aquellos que viven con su mente entenebrecida se entregan. O bueno, en esa parte Pablo dice que Dios los entregó a sus pecados. Hermanos, el pecado no es la causa del problema, de nuestros problemas mayormente, sino la causa es una mente alejada de Dios, una mente ignorante de Cristo y un corazón endurecido. Eso es lo que está diciendo Pablo. En el versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo, cuando habla de la dureza del corazón de los otros gentiles, usa una palabra en griego curiosa llamada o denominada porosis, una palabra que se usaba para hacer referencia al mármol de aquel tiempo, o incluso en el sentido médico se usaba para hablar de huesos que habían sufrido una luxación o una fractura, pero al momento de soldarse habían formado unas callosidades, de manera que eran insensibles ya. Esto es lo que pasa normalmente con los callos, ¿no es cierto? ¿Quién ha tenido callos aquí alguna vez? Yo no, pero tengo entendido que cuando es algo que te pasa en la piel o en alguna parte del cuerpo y te quita sensibilidad, ¿no es cierto? Pues esta palabra que Pablo usa es justamente una dureza que impide sensibilidad alguna. Un corazón así de insensible, hermanos, es fácil de lanzarse al pecado. Y peor aún, al pecado de manera desvergonzada. Es por eso que Pablo en el versículo 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Otra traducción dice: se entregaron a la sensualidad y a la inmoralidad sexual desvergonzadamente. Y es curioso que eso es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Actualmente el pecado ya no es censurado. Actualmente el pecado ya no se le llama pecado. Y lo desvergonzado es que ahora el pecado es celebrado, es televisado, es promocionado. ¿Has visto seguro en las redes sociales fotos y videos de niños que ahora son drag queens? ¿Sí? Se les llama así a los niños. Terrible, terrible. Y hay países, y probablemente si es que nos quedamos de brazos cruzados, suceda aquí en Perú también, en los que esto se va a empezar a celebrar. Es curioso que la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 19 que les leí en la Reina Valera, dice: han perdido la vergüenza.
viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pablo dice que esta es la manera en la que viven los otros gentiles. Hay un autor que dice: el corazón es la fuente de todas las lealtades. Amén. Y es que donde está tu corazón, es allí donde tienes depositado también tu tesoro, ¿no es cierto? Lo que anhelas, lo que mantienes con recelo, allí está tu corazón ocupándose. En el versículo 20, Pablo hace un contraste entre lo que es ignorancia y haber aprendido a Cristo. Muchos hoy en día no le prestan ya atención a esto. Y es que la fe, antes de un don, antes de que nosotros podamos hablar de que hemos tenido fe en Jesús, tiene que haber habido un entendimiento correcto del Evangelio, ¿sí o no? Hay una gran mentira que a veces circula en el ámbito evangélico cuando decimos que la fe es ciega. Pero no, ninguno de nosotros ha dado un salto al vacío cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿no es cierto? Sino que dimos ese salto sabiendo que sus manos estaban allí para sostenernos, sabiendo que Él ha muerto ya por nuestros pecados. Por eso es que las iglesias padecen por blasfemias y herejías, porque no atienden esta gran verdad de que si el pueblo perece es por falta de conocimiento. Y Pablo es muy enfático en esto. Él dice a los gentiles, a los de Efesios: hay otros gentiles que viven de esta manera, pero ustedes, ellos viven ignorantes, ellos viven con su mente entenebrecida en la oscuridad. Pero ustedes Efesios, ustedes creyentes, ustedes, si es que ahora venimos al hoy, hermanos de Gracia Urbana, ustedes no han aprendido así a Cristo, no conocen que Cristo se haya conducido de esa manera, ¿no es cierto? Las iglesias hoy en día, lamentablemente, padecen de anemia doctrinal, si es que se le puede llamar así. Son muchos los niños fluctuantes que son llevados de aquí para allá por cualquier doctrina novedosa. Aunque lo curioso es que no es novedosa, sino que son doctrinas de antaño. Pero Pablo dice que si en verdad han aprendido la verdad que es conforme a Jesús, entonces se va a evidenciar una conducta correcta, una conducta distinta. El patrón que Pablo usa en sus cartas siempre es este, hermanos. Primero él dice lo que Dios ha hecho en Cristo por ellos, para que luego empiece a decir lo que los creyentes deben hacer por Cristo. Y nosotros tenemos que saber esto muy claramente. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta que las cosas sean al revés. Nos gusta hacer cosas para luego comprobar si es que están bien hacerlas. ¿No es cierto? Hay un hermano, hace unos días conversaba con él y me decía: yo creo que la oración es más importante que el conocimiento de la Escritura. Y yo le respondí: pues yo no creo así. Porque ¿cómo le oraríamos correctamente y a un Dios bíblicamente comprendido si no hemos visto en su palabra cómo es Dios y cómo debemos orarle? ¿No es cierto? Entonces, hermanos, característica de un nuevo creyente, de alguien que es parte de la familia de Dios, es que no es un ignorante de Cristo. No es un ignorante de las verdades de Dios. Y con esto no estoy diciendo de que es un erudito. Pero la pregunta es: ¿comprendes el Evangelio? ¿Comprendes y puedes predicarle y explicarle a alguien básicamente qué es lo que Dios ha hecho en Cristo por ti o por su pueblo? Si no lo comprendes, allí está la respuesta del por qué no estás evangelizando a alguien. Allí está la respuesta del por qué no estás discipulando a otras personas. Y allí está la respuesta del por qué cuando la iglesia está adorando, tú estás desganado, frío y apagado. ¿Por qué?
porque no has comprendido a Cristo. Una teología correcta debe producir una vida correcta. Lo que los teólogos dicen que una ortodoxia debe ocasionar una ortopraxis. Recuérdalo bien, una teología correcta debe producir una vida correcta. Y si vemos lo contrario, pues hay algo defectuoso en su teología. Versículo 22. Pablo ahora usa una imagen muy útil para hablar de la pasada manera de vivir que tenían los gentiles de Éfeso y la que debería evidenciarse hoy en día. Y él usa una imagen de sacarse una ropa y de ponerse otra ropa. Él dice que se despojen del viejo hombre como si se tratara de una vestimenta sucia. Ropas de alguien que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando leemos Zacarías capítulo 3 versículo 4, vemos que los profetas ya en el Antiguo Testamento hacían referencia a las vestiduras sucias como la vida pecaminosa o una vida sin Dios. Y ropas limpias como alguien que era aceptado por Dios. A veces a la gente se le conoce por su estilo de vestimenta, ¿no es cierto? Cuando vemos a alguien con terno, ¿no? Y de repente su maletín, no es testigo. De repente podemos decir que es un ejecutivo, ¿no? Un gerente, qué sé yo. Si vemos a alguien con todo de negro, cabello largo y una cadena, ¿qué decimos? ¿Que le gusta Laura Pausini? No. Que es un metalero, un rockero, un panqueque, qué sé yo. Y así, cuando nosotros vemos a una persona y vemos su estilo de vestimenta, podemos intuir algo de sus gustos. Pero lo que Pablo está dejando en claro aquí, hermanos, es que el creyente, el cristiano, ya no viste las mismas ropas de antes. Y no estoy hablando de la ropa externa. Lo que Pablo está diciendo es que el creyente en Cristo ya no anda en los caminos del ayer. Ya no vuelve a pisar sus antiguas pisadas. Ese viejo hombre ya no es útil, hermanos. Por lo tanto, hay que despojarnos de él. ¿No es cierto? ¿Quién vistiendo harapos y que le estén ofreciendo ropa de calidad y limpia, gratis, podría decir que no? Alguien que simplemente le gusta la suciedad y los harapos. Pero el nuevo hombre que ha sido creado en Cristo, el cristiano, anhela la pureza. Amén. Por lo tanto, debe desecharse, despojarse, quitarse de las ropas del viejo hombre y más bien vestirse de las del nuevo hombre. Pero así como debemos quitarnos las ropas de inmundicia, y esto es lo que a veces nosotros pensamos, que la Biblia solo nos dice, hey, tienes que dejar de hacer esto, tienes que evitar aquello, tienes que quitarte esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero no solamente la Escritura tiene imperativos de qué no hacer, sino que también va acompañado de cosas que debemos hacer. Pablo dice que primero debemos quitarnos las ropas de inmundicia, pero la idea no es quedarnos desnudos o desprotegidos, sino que renovando en el espíritu de nuestra mente, debemos vestirnos del nuevo hombre, uno que ya no está controlado por los deseos engañosos, sino que ha sido, según lo que él escribe, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando lees estos versículos, tú tienes que notar contrastes muy importantes. Pablo está hablando de viejo hombre, nuevo hombre. De un hombre que está viciado según los deseos engañosos versus un hombre que ha sido creado por Dios en justicia y santidad de la verdad. Un hombre que es ignorante y un hombre que ha aprendido y conoce a Cristo. Son paralelos muy importantes. Pablo tiene muy en claro que hay un antes y un después de Cristo, hermanos. Y esto es lo que les está diciendo a los creyentes en Éfeso.
Este nuevo hombre que pertenece a la nueva sociedad de Dios debe conducirse por nuevos valores. Pretender que hemos conocido a Cristo y seguir teniendo las mismas actitudes, los mismos hábitos, los mismos vicios, gustos, anhelos, sueños, etcétera, es contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo, hermanos. Si en tu vida no se nota un antes y un después de Cristo, es probablemente, sencillamente, porque no has tenido un encuentro real con Jesucristo. Y Pablo sabe muy bien lo que está escribiendo. Pues aquel hombre que antes se llamaba Saulo, mientras iba rumbo a Damasco a perseguir a más creyentes para encarcelarlos, para golpearlos o para asentir sus muertes, se encontró de pronto con la luz admirable y resplandeciente del Cristo resucitado y glorificado, y ese Saulo jamás volvió a ser el mismo, jamás volvió a ser vestido del viejo hombre, sino que luego fue un nuevo hombre, Pablo, el apóstol de los gentiles. Amén. A algunos el cambio se les nota de la noche a la mañana, y a mí me hubiese gustado que así sea. Me gustaría que así sea, y yo estoy seguro que algunos de ustedes también. Pero la verdad es que la experiencia varía de persona en persona, de creyente en creyente. Hay otros que parece que la transición de despojarse del viejo hombre y del nuevo hombre parece ser una transición lenta, etcétera. Pero ojo, después de Cristo nada es igual. Si después de Cristo todo sigue igual, entonces no hay tal encuentro verdadero. No te engañes, no te dejes engañar, ni intentes engañar a los demás. Recuerda bien, iglesia, un antes y un después de Cristo. ¿No es cierto? Gálatas capítulo 3, del versículo 26 al 28 dice: todos ustedes, en la NBI, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Qué es lo que están diciendo estos versículos que Pablo mismo escribió? Algo tan sencillo, hermanos, que cuando Pablo habla de revestirnos o de vestirnos del nuevo ser o del nuevo hombre, lo que está diciendo es que nos vistamos de la justicia de Cristo, su santidad, por medio de la fe, por medio de una confianza sincera a Jesucristo. Esos harapos que antes, como muertos en delitos y pecados, llevábamos, se nos son quitados, hermanos, y ahora Cristo nos da ropas reales. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Para que tengamos una idea, y te comentaba lo del Antiguo Testamento, vamos a Zacarías, por favor, para que te des cuenta cómo veían ellos esta figura y que no es una invención simplemente. Zacarías capítulo 3, versículo 4 dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Ya había una referencia a hablar de ropas viles, sucias o harapos, para hablar de la vida en pecado. Pero ¿qué es lo que Dios hace con el creyente? Le quita esas ropas miserables y apestosas, y lo que da y lo que nos regala son ropas de ¿qué dice? De gala. Ropas limpias, una justicia que es ajena, cierto, porque es de Cristo, pero que por gracia se nos permite apropiárnosla. La pregunta es: ¿puedes tú asegurar que estás vestido de la justicia y la santidad de Cristo?
El tiempo del verbo en griego que usa Pablo en esta parte de su carta es un tiempo indefinido que se le llama aoristo, un tiempo muy usado en el Nuevo Testamento e implica una acción indefinida, es decir, que es constante. Cuando hablamos, por ejemplo, en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, una traducción posible es esta. Y constantemente renuévense en el espíritu de sus mentes. Siempre, cada día, no se detengan. Es una constante. Pero aquí hay dos cositas que tenemos que notar, amada iglesia. Uno, que si Pablo está hablando de que es una constante o una acción indefinida de renovar nuestra mente, ¿por qué nos pediría que constantemente nuestra mente sea renovada si es que constantemente algo en nosotros nos estuviera corrompiendo? ¿Me entiendes? La corrupción del hombre es constante. Por lo tanto, la renovación de nuestra mente también debe ser constante. ¿Cómo estás renovando tu mente? ¿En las redes sociales? ¿Viendo qué es lo que dijo el ex esposo de Sheila Rojas? ¿Ah? ¿Estando atento de la novela? ¿En YouTube viendo Rubí? ¿O llenándote de películas de Netflix? Oh, sí que tu mente va a ser renovada, pero dudo mucho que renovada a la voluntad de Dios. El creyente, desde su espíritu, debe buscar la renovación y debe buscar siempre vestirse de Cristo, recordar sus promesas y buscar ser más como Él. Amén. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo así? Paulatinamente estoy haciendo estas preguntas porque ahora Pablo, como les dije al inicio, ya no está hablando, indicando cosas nada más o informando. Él está ordenando, él está diciendo lo que se debe y lo que no se debe hacer. ¿Cómo luce un nuevo hombre de la nueva sociedad que Dios ha creado en Cristo? ¿Y cómo luce uno que sigue viviendo en la voluntad de su carne y bajo los deseos engañosos de su mente? Así que la pregunta es, ¿a qué me estoy asemejando más yo? ¿Al nuevo hombre o al viejo hombre? ¿Qué estoy haciendo yo cada día? ¿Despojándome del viejo hombre, de las ropas sucias para ponerme y vestirme de Cristo? ¿O la misma ropa del conformismo espiritual, de la pereza, de la distracción, de los quehaceres cotidianos, etcétera? De la oración clásica de gracias Padre por este día, gracias por la comida, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, misericordia, amén. Ya está bien ser agradecidos, pero yo creo que eso ya es ser un poco cara de adamantium, como dicen mis hermanos aquí en Gracia Urbana. Pero ahora vamos a ver, ya en esta parte de la carta, este versus que hace Pablo del viejo hombre versus el nuevo hombre. Y desde el versículo 25, él empieza a decir, por lo cual desechando la mentira. Un nuevo hombre es caracterizado, una nueva humanidad. Un creyente en Cristo se le caracteriza por vivir en la verdad. Al ser miembros los unos de los otros, Pablo dice que conformamos un solo cuerpo, una sola iglesia. Así que es inconcebible pensar que la verdad no nos va a unir. Creo yo que aquí todos estamos de acuerdo que la mentira divide, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mentira es contraria a la unidad. Dios ha creado un pueblo unido. Cristo tiene un cuerpo unido y que funciona perfectamente. Imagínense los miembros de un cuerpo que se estén enviando información incorrecta los unos a los otros.
Que por ejemplo la nariz nos diga que estamos oliendo algo delicioso cuando en realidad está podrido. O que nuestro tacto nos diga que algo está frío cuando en realidad está caliente o hirviendo. Terminaríamos haciéndonos daño, ¿no es cierto? E incluso poniendo en riesgo nuestra vida. Pero a veces pasa eso, hermanos. Y ojo que Pablo en esta parte de la carta no está, aunque es cierto, podemos encontrar principios que podemos aplicar individualmente, es decir, para ti, para mí. Pero en el contexto, Pablo está hablándole a la iglesia. La carta de Efesios es una carta para la iglesia, y no necesariamente la iglesia local, sino la iglesia universal de Cristo. Y la iglesia, el pueblo de Dios, la nueva humanidad de Dios debe vivir en la verdad. ¿Cómo es posible que en la iglesia local pueda haber mentiras? No, no, no y no. A veces es posible participar de la mentira guardando silencio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero está claro que actuar con la verdad debe ser primordial para el nuevo hombre, pues su Señor, es decir, el Señor Jesús, se presentó como la verdad. Versículo 26 y 27, Pablo dice esto: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Alguien que realmente es fuerte, hermanos, es alguien que puede controlar sus emociones. ¿Por qué, Sammy? Porque yo creo que se necesita mucha, pero muchísima fuerza. Es más, quizá más que la fuerza física, para controlar nuestra lengua cuando alguien nos ha insultado, ¿no es cierto? Para controlar el puño cuando recibimos un golpe. Para no alzar la voz cuando sentimos que nos están desafiando o faltando el respeto. Se necesita muchísima fuerza para controlar nuestras emociones, ¿no es cierto? Amén. El nuevo hombre se caracteriza porque tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿o no? Yo creo que esto es una verdad implícita. Y Pablo dice: el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu de Cristo que le asegura que está guardado para el día cuando Él venga. Amén. Pero tenemos que recordar que Gálatas capítulo 5, Pablo escribe también sobre cómo se evidencia o cómo luce una vida que tiene ese Espíritu. Una vida saturada del Espíritu de Cristo. Y puedes tú escuchar y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, Dios jamás te va a juzgar por algo como que: ay, es que tienes mucho gozo, ¿no? O Señor, perdóname por amar demasiado. Señor, perdóname porque ya tengo demasiado dominio propio ya. Contra tales cosas no hay ley. Pero otra vez la pregunta viene aquí: ¿a eso se asemeja nuestra vida? Nuestra conducta como parte de la nueva humanidad que Dios ha creado en Cristo, ¿luce así? Versículo 28, Pablo habla también sobre el trabajo y dice lo siguiente: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es importante vivir en honradez. El trabajo es una manera peculiar de darle gloria a Dios, ojo, porque el trabajo fue instituido por Dios en el jardín del Edén. ¿Cuántos de nosotros vemos nuestro trabajo como una oportunidad o una plataforma para glorificar a nuestro Señor?
Y si es así, ¿por qué entonces caemos estresados, cabizbajos, consumidos? E incluso muchas veces ponemos de excusa el trabajo para no servirle al Señor, para no orar, para no leer la Biblia, para no tener comunión con Él. ¿No? Señor, bendíceme en el trabajo, pero cuando te bendice, no puedo, líder, o no puedo, hermano, porque estoy con full chamba. ¿No? Como decía un hermano hace unas semanas, bueno, oramos por los hermanos para que tengan trabajo, pero ahora no pueden y no vienen. Habrá que orar para que ya no tengan trabajo. Mucho cuidado con eso, iglesia. Palabras amables, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No solo con cosas materiales el hombre está llamado a bendecir, porque ojo, en el versículo previo 28, Pablo le da una vuelta o un reenfoque al trabajo. Muchos de nosotros trabajamos para sostener a nuestros hogares, ¿no es cierto? Me falta una tele, le falta a mis hijos ropa, me falta mi desodorante, me falta esto, lo otro. Y está bien, no estoy diciendo que está mal. No tenemos que descuidar a nuestra familia. Pero Pablo, fíjate que dice en el versículo 28, si no trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, dice para que sostenga a su familia, para que no le falte comida en su casa. No, dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué estamos haciendo con las bendiciones en el trabajo que Dios nos da? El ideal del creyente no es trabajar para sí mismo, hermanos, sino para bendecir a otros. Cuán llenos de mundanalidad podemos estar a tal punto que nuestros corazones, cuando cobramos algo de dinero o cuando llega un poco de ganancia a nosotros, lo primerito que pensamos es cómo disfrutarlo de la mejor manera. ¿A dónde me voy a ir a comer? ¿A qué tienda me voy a ir a comprar la ropa? ¿No es cierto? ¿Qué marca de zapatillas voy a comprar? Etcétera, etcétera. Pero lo último, o quizá ni se aparece por nuestra mente, ¿cómo puedo compartirlo? ¿Cómo puedo bendecir a los demás? ¿No? ¿Puedo ofrendar algo más en mi iglesia? Cuando se trata de ofrendar, a muchos de nosotros la mano nos tiembla. O, como dicen, así somos puñeteros, ¿no? Puñete, no quiere abrir. No. Algunos dicen que hay gente que no abre la mano ni cayendo de codo. Y yo me pregunto si quizá nuestra mano, la manera en cómo nosotros tenemos nuestra mano con el tema económico, puede asemejarse al estado de nuestro corazón. Si tenemos una mano dura para abrirse, ¿será que nuestro corazón está así? Mucho ojo con eso, hermanos. Y yo sé que aquí habemos familia que padecemos en esta área, pero ¿acaso no cantamos o no oramos o no le decimos a Dios que lo primero que queremos ser es fieles a Él? ¿Ah? Y por eso estaba hablando de las palabras amables, porque es muy importante que así como bendecimos a nuestros hermanos materialmente, podamos bendecirlos con palabras de ánimo, con palabras de aliento, orando los unos por los otros. ¿No es cierto? Pablo dice que nunca, ninguna palabra, pero a veces nosotros pensamos que Pablo está usando una figura literaria que puede significar casi nunca o trata de evitarlo, pero lo cierto es que no podemos nosotros pretender ser parte de la nueva humanidad, del cuerpo de Cristo, si nuestras bocas están llenas de todo menos de la gracia de Dios. Quejándonos, murmurando, teniendo chismes entre los hermanos o las hermanas, maldiciendo a los otros, insultándonos, poniéndonos adjetivos, discriminando, teniendo racismo, etcétera, etcétera, etcétera. No hay lugar para el pecado en la nueva vida que Dios ha creado en Cristo, iglesia. Si es que realmente son nuevas vidas, claro está. Recordemos que Pablo empezó esta sección de su carta diciendo: ya no anden o ya no andéis como los otros gentiles. Y a todo esto, ¿qué significa? Pablo, ¿por qué hablas de esto de no enojarnos,
de no hablar mal con nuestros hermanos, de trabajar honradamente, etc. Porque todo lo contrario, la manera contraria en la que vive alguien que no está en Cristo es obviamente una vida alejada de Él. Pero aquellos creyentes que caen en estas cosas, o quizás no se han percatado de estos pecados, lo que hacen es entristecer al Espíritu de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ojo, si dice con el cual fuisteis sellados, es porque esta advertencia va para los cristianos. ¿Y por qué esta advertencia va para los cristianos? Porque podemos caer en esto y podemos estar teniendo estos patrones de conducta. No digas, no. Lo que Pablo está diciendo ahí es de alguien sin Cristo, ¿no? No. Está hablándole a creyentes. Todo lo que se mencionó anteriormente entristece al Espíritu Santo, que por cierto es Dios mismo. Es Él quien nos ha sellado para el día de la redención, dice la palabra. Él nos asegura que no hay posibilidad de perdernos, pero asimismo tener su presencia es seguridad certera, hermanos, de que podemos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de usar esa palabra? Podemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Tú puedes, yo puedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. No debería haber cosa peor para el creyente que entristecer a Dios. Quítense de aquello que caracteriza a los otros gentiles, dice Pablo, a quienes ellos son llevados por la corriente del mundo y son esclavos de Satanás. Ellos están muertos y ciegos y son bastardos, no son hijos de Dios. Pero ustedes ya no son así. Ya no están fuera del Israel de Dios. Ahora son parte de la familia real de Dios, les dice Pablo a los efesios. Son hijos del rey. Pero este rey es bondadoso. Entonces, ¿sus hijos acaso no deben serlos? Este rey ha perdonado en nosotros lo imperdonable. ¿Acaso sus hijos negarán el perdón a aquellos que los ofenden? Pablo también deja muy en claro en el versículo 32, terminando ya el capítulo 4, que el modelo de perdón en nuestras vidas ha sido ilustrado en la cruz. Aquel madero enrojecido con la sangre del Cordero de Dios, quien quitó el pecado del mundo. Allí podemos nosotros aprender verdaderamente cómo perdonar. Porque Él llevó pecados que jamás cometió, sino que cargó por su propia voluntad. A pesar de que Jesús vivió obedientemente y perfectamente delante de Dios. Murió como un delincuente, traicionado por los suyos, pero aún así dijo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Dios, que es rico en misericordia, cuando aún éramos pecadores, envió a Cristo a morir por nosotros. Y no nos pide nada a cambio para el perdón, solo que creamos en Él, que confiemos en su victoria allí en el Calvario. Un día el Evangelio llegó a nuestros oídos, y más hondo que nuestros oídos, incluso a nuestros corazones endurecidos, y empezamos a sentir el latido de un verdadero corazón vivo. Y con el tiempo quizá nosotros pensamos que ya todo está bien, que no hay nada más que hacer. Total, ya puedo decir que soy cristiano evangélico, voy a la iglesia, adoro, toco en la alabanza, predico, sirvo, hago un montón de cosas, qué sé yo. Participo en las plataformas, voy a los programas eclesiásticos, y todo esto debe ser evidencia de que soy un cristiano maduro o una cristiana madura, o que ya tengo muchos años en la fe. ¿Qué importa? Escucha bien, ¿qué importa? Qué fácil puede ser para nosotros llamarnos cristianos, pero no seguir el camino que Cristo tomó. Que nos hagamos llamar hijos del Rey, pero que no tengamos ningún interés por vivir como el Rey vive.
o ninguna intención de alinearnos con la naturaleza de su reino. ¿A quién intentamos engañar? ¿A quién intento engañar? ¿A quién intentas engañar? ¿Estamos luchando? El título de este sermón se llama Dejando el pasado atrás. Y hace unos días leí en un extracto de un libro algo como esto: no importa cuán lejos vayas, no importa cuánto tiempo haya pasado, qué recursos uses, no importa lo que hagas, el pasado, tarde o temprano, haya la manera de acortar distancias. Es decir, de alguna u otra manera nos encuentra. Y yo pienso que el pasado se asemeja a estos perros sabuesos, ¿no? Que son especialistas en encontrar personas. Y sí, es cierto, llega a encontrarnos en algún momento. ¿Cuánto nos gustaría tener una suerte de máquina, quizá con un casco y quizá con un botón que presionemos y que diga, ¿no?, borrar, olvidar, sanar, superar? Y de pronto digamos, ok, sigamos adelante. Pero no es así. No es así, ¿verdad? Y tú sabes de lo que hablo, porque tú y yo tenemos un pasado que queremos que no nos alcance. Y Pablo está indicando aquí cómo hacerlo. Renovar nuestra mente con las enseñanzas de Cristo. Despojarnos de este viejo hombre que de cierta manera a veces anhela que ese pasado lo encuentre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero desecharnos de este y vestirnos del nuevo, vestirnos de las vestiduras de Cristo cada mañana y decirle, Señor Jesús, ayúdame. Creo que tengo tu Espíritu Santo. Creo que tengo tu presencia. Lo creo no porque se me ocurra, lo creo porque tu palabra lo dice. Hoy ayúdame. Hoy yo puedo porque tú dices que yo puedo. Puedo vencer este pecado. Puedo orar más, puedo leer más. Señor, renueva mi mente. Santifícame. Hazme más parecido al Señor Jesús, quien es el modelo por excelencia de esta nueva humanidad que Dios ha creado. Cada creyente, iglesia, debe tener un hito en su vida. Así como la historia universal, cuando leemos libros, dice, ¿no?, 1300 antes de Cristo, 500 después de Cristo. Quizá nuestra vida deba ser leída así por nuestros amigos, familiares y gente de allá afuera. ¿Te leen así? Smith antes de Cristo y después de Cristo. Keller antes de Cristo tiene esta historia, pero después de Cristo ya es otra. Míralo, lee. Un antes y un después de Cristo, un pasado, un tiempo al cual no debes desear regresar. Ese pedazo de tu vida en el que eras llamado hijo de ira, cuando tenías la mente oscurecida y un corazón de piedra, cuando eras sensible tú a la verdad del Evangelio, cuando eras ignorante de Cristo. Ese es tiempo pasado, eso ya fue. Pero el después de Cristo tiene gloriosas evidencias. Y ya lo hemos visto. ¿Extrañas tu pasado? ¿Hay algo que añoras de él? ¿Algún vicio, alguna actividad? Déjame decirte que después de Cristo no hay nada que se pueda comparar con lo que antaño pudimos haber experimentado. La vida sin Cristo es una vida que está desesperada por cometer toda clase de impureza y desvergonzadamente. Y así era como tú y yo vivíamos antes. Nos encantaba pecar. Nos desesperábamos cada fin de semana por esto.
menor oportunidad para cometer el delito, la aprovechábamos. Y ahora la pregunta es, ¿te desesperas por la pureza? Nos desesperamos con esas mismas ganas vehementes que teníamos para pecar, pero ahora para buscar la santidad. Antes nuestro dinero estaba a merced de los lujos y del licor y de las drogas y demás cosas. Ahora, ¿cómo usas tus recursos para el avance del reino? Ahora que ya hemos dejado de llevar una piedra en el pecho y que tenemos un corazón que late, ahora que podemos decir, yo conozco a Cristo, o mejor dicho, Cristo me conoce a mí. ¿Qué evidencia o cuánto de esa transformación es visible en tu vida? La iglesia está padeciendo, hermanos, y algunos hermanos aquí presentes lo saben. Me gustaría decir que estamos luchando, pero la verdad es que estamos perdiendo. Estamos en el suelo. Las familias son atacadas, los jóvenes están desanimados. Pero ¿qué otra cosa podemos esperar si cuando están adorando aquí ni siquiera cantan y levantan la voz? Si te cuesta levantar la mano, o si la levantas es por pura hipocresía. De repente es una canción que ya conoces y que ya has escuchado tantas veces y dices, ya me la sé. O te distrae el ruido de afuera o la vibración de tu celular. ¿Qué victoria podemos esperar si en tu casa lo único que haces al llegar es a dormir, a ver películas? Si tu Biblia está allí empolvándose, porque ni siquiera la traes. ¿Qué victoria puede tener nuestra iglesia si nuestras familias están perdiendo allí en casa? Porque allí en nuestros hogares empieza. Aquí me puedes engañar, te puedo hacer un teatro y fingir ser el más espiritual. Pero esto de aquí no se está viendo, hermanos. No lo estoy viendo en mi vida, pero quiero, lo anhelo. Te pregunto, ¿tú lo deseas? Pero entonces hagámoslo, hermanos. Hagámoslo, iglesia. Hagámoslo ahora, desde hoy. Yo no sé dónde está ese primer amor, como le decimos. Agarrabas tu Biblia y la subrayabas y leías y preguntabas, pero ahora te da igual, te importa un bledo. Probablemente todo lo que Dios ha expuesto por medio de mí en esta tarde o noche se te va a olvidar al salir. No lo vas a recordar, no has apuntado nada. ¿Qué victoria podemos esperar? Yo decido buscarle a Cristo desesperadamente, hermano. Y anhelo que nosotros como iglesia tomemos ese compromiso también. Pero si te gusta la mediocridad y la derrota, pues Dios ya ha hablado. Está en nosotros. Amén. Ponte de pie, inclina tu rostro y vamos a clamarle al Señor. Yo quiero que en esta noche nosotros clamemos de verdad a Dios. Ya no sigamos haciendo lo que cada semana y en la noche o en la mañana hacemos, ¿sí?